Esta semana se han cumplido los 4 primeros años, y ojalá que no haya un quinto, de guerra en Ucrania, de invasión rusa, de fracaso de Putin. Y aunque los ucranianos han demostrado en todo este tiempo un heroísmo y una resiliencia digna de los mejores episodios de la Guerra Española de Independencia contra el francés, el país gobernado por Zelensky seguramente no podría haber resistido sin la ayuda internacional, entre la que ya no está, o al menos no como estaba, la estadounidense. Eso está, a su vez, sujetando a Putin, y eso y la ayuda de terceros como Corea del Norte, que aporta carne humana para el frente, pues están resultando decisivos para que la guerra se mantenga. Esta guerra no es una guerra convencional. Aquí se bombardean hospitales, teatros, instalaciones energéticas, población civil. Esta guerra es una continua violación de los derechos humanos consagrados por Naciones Unidas. Y la marcha de esta guerra la vamos a analizar hoy con la ayuda de don Pablo Gil, cónsul de Ucrania en Valencia. Don Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hace poco lo tuvimos para hablar de la industria de defensa en la Comunidad Valenciana, Sí. pero hoy el calendario obliga. ¿Tendremos que celebrar un debate el año que viene también con ocasión de un 5º aniversario de la guerra, o se acabará esta pesadilla antes? Es difícil hacer un pronóstico, yo espero que sí. Lo que pasa es que es lo de siempre, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Y también aprovecho para agradeceros a 8 Mediterráneo, porque son 4 años consecutivos sacando la cuestión de la guerra en Ucrania, que es necesario, porque al menos en los aniversarios recordemos que hay una guerra en marcha y que Ucrania sigue necesitando ayuda como el primer día. Ayuda para generadores eléctricos, porque han destruido todo el sistema de distribución eléctrico de Ucrania. Sigue haciendo falta ayuda militar también, ayuda con los refugiados que están viviendo aquí. Entonces, son 4 años de compromiso vuestro y también personal tuyo, Vicente, que también quiero que lo sepan los espectadores, que Vicente viene a las manifestaciones que organiza la comunidad ucraniana, no falla puntual, y además está comprometido en la ayuda a los refugiados. Así que gracias a todos. Creo que es deber cívico de todos estar con la gente que está siendo oprimida de esta manera, masacrada de esta manera, porque además es la puerta de Europa. Don Ignacio Cortiñas, coronel retirado, es ex asesor político del jefe del cuartel de la OTAN en Bétera. Es que usted también me lo pone difícil. Don Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes. La puerta de Europa, Ucrania. A la puerta de Europa, y creo que la puerta tiene que mantenerse cerrada. ¿Habrá 5º aniversario de la guerra? Yo creo que sí. Lo hablamos en una ocasión aquí, lo que marca las grandes decisiones de los líderes de peso mundial y de otros son las elecciones. Este año tenemos en septiembre elecciones para la Duma. Que es el Parlamento ruso. El Parlamento ruso, en el que hay básicamente 5 partidos. El partido que dirige Medvedev, que es la mano derecha en política de Putin, famoso es intercambio. Que siempre anuncia la Tercera Guerra Mundial, el que anuncia la Tercera Guerra Mundial, el que estuvo primer ministro con Putin. Ese partido, que es el Rusia Unida, más o menos por traducción, tiene 321 diputados de 450. Y los otros 4 partidos, pues bueno, 50 y pico y 20 y tantos. Quiero decir con esto que en septiembre de este año 26, esas elecciones se están preparando con candidatos que quieren continuar la guerra. Vale. Los 5 partidos. Eso nos dice a Occidente que la guerra la vamos a tener. Sí, hay algunos, yo he leído estos días, un año más mínimo. Con ocasión de esta efeméride he leído algunas crónicas de analistas políticos y militares que prevén 2 años más de guerra. Ojalá que no sea así. Don Ramón Sentís, cónsul de Polonia en Valencia, ustedes son los siguientes, se supone. Sí, somos los siguientes, y para eso, diríamos, se están preparando, ¿no? De hecho, en estos momentos, uno de los ejércitos más importantes de Europa es el polaco, con más de 200.000 unidades de personas que están en... ¿Cuántos hay, perdóneme, cuántos hay en España? ¿Cuántos soldados tenemos? 130.000. 130, y en Polonia 200. 200, sí. Y es uno de los países también que gasta más de su Producto Interior Bruto, cercano al 5%, el 4,2% se gastó el año pasado, lo cual significa que, evidentemente, lo he dicho muchas veces, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. En este caso, desgraciadamente, Polonia está preparada
y además últimamente pues con socios más visibles. Hay el grupo E5 en el que forma parte Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y la propia Polonia, que son los que están llevando un poco a cabo la labor más importante en lo que significa la posible defensa de Europa ante un posible ataque ruso, porque en este caso, desgraciadamente, siempre esa posibilidad existe. Ojalá no haya quinto aniversario. Don Mijailo Petrunia, que es presidente de la Federación de Asociaciones Ucranianas en España y líder de la Asociación de Ucranianos en Valencia. Don Mijailo, muy buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. ¿Usted que teme que pueda haber un quinto aniversario? No lo deseamos ninguno, pero ¿qué le dice la información de la que usted dispone y su sentido común? Ojalá que se acabe mañana. Y como hemos dicho, este domingo, en 4 aniversario de la guerra en Plaza de la Virgen en Valencia, que deseamos que este próximo meeting será meeting de la paz y de la victoria del mundo civilizado. Pero tenemos poca confianza con Rusia y con Putin. Y sobre todo que es un país que siempre en su historia estaba como una imperia haciendo guerras en otros terrenos. Y pueblo desinformado, no teniendo otra información, solo que propone régimen de Putin, están creando que la guerra que contra Rusia se ha puesto todo el mundo y sobre todo OTAN. Entonces, no es una invasión a Ucrania, según las palabras de Putin y muchos rusos, según la propaganda, pero dicen que están defendiéndose de OTAN y de otros países. Eso es lo que dicen algunos prorrusos, occidentales prorrusos. Es que, claro, Putin se sentía amenazado antes de iniciar la invasión y por eso reaccionó, porque la OTAN iba acercando sus posiciones a la frontera con Rusia, porque Ucrania ya había mostrado interés por introducirse en las instituciones europeas. Bueno, eso es un error tremendo de los medios de comunicación y de la propaganda o la contrapropaganda en Europa a favor de la propaganda rusa. Así es. La propaganda rusa tiene un argumentario que se basa en que OTAN se expande. OTAN no se expande. Esa palabra expandir... Bueno, ha sumado a Suecia y a... Bueno, pero es que ¿no? hay varios verbos de ampliarse y expandir. Vale. El agua se expande, el fuego se expande. El agua no se amplía. ¿Por qué no decimos que el agua se amplió? Porque no se amplió desde dentro, no, está muy bien porque esto. el agua se ha expandido, se ha ido hacia afuera. El fuego se expande porque va hacia afuera. OTAN no va hacia afuera. OTAN recoge un miembro que quiere voluntariamente porque su parlamento lo ha votado, su pueblo, el pueblo de ese Estado ha votado libremente que quiere ser miembro de OTAN. OTAN lo recoge dentro y se amplía. OTAN no va a los países a ocupar el país y luego dice que ese país es de OTAN. De ninguna manera, jamás se ha dado en 76 años un caso Entonces, similar. esa amenaza a OTAN a Esa Rusia... amenaza es parte del argumentario, Vicente, del argumentario ruso, que han cogido incluso militares de OTAN en su explicación, periodistas, analistas, politólogos, están hablando de la expansión de OTAN. Eso es una falacia y eso es una intromisión del argumentario ruso en nuestro control. Bueno, también otros podrían decir, bueno, es que también hay un argumentario europeo o ucraniano. Bueno, lo que pasa es que yo creo que objetivamente, y no es porque represente a Ucrania como cónsul, la OTAN es una organización defensiva. Quiero decir, no existe, me siento amenazado por una organización defensiva. Bueno, con la salvedad, pero Estados Unidos ha cambiado su ministerio, su departamento de defensa por de la guerra. Sí, pero eso ha sucedido ahora, no ha sucedido en el año... No les hago de abogado del diablo y les planteo las dudas que pueden está claro, tener pero eso no ha sucedido el 24 de televidente. febrero de 2022. Es una organización defensiva. Es como decir que una fortaleza te amenaza. No, tienes un problema con una fortaleza cuando intentas conquistarla. Esa es la cuestión, y esto ha sido un intento de conquista puro y duro. Y yo quiero decir
algo también porque lo escucho de vez en cuando por alguna autoridad militar, de que bueno, llegaremos algún día que tendremos que entendernos con Rusia, etcétera, etcétera. Yo quiero dejar una cosa clara, y lo decía Ignacio antes, respecto a los partidos que actualmente tienen representación en la Duma rusa, todos quieren la guerra. Sociológicamente el pueblo ruso quiere la guerra. Y yo les haría la siguiente comparación a los que creen que tenemos que entendernos con ellos. Si alguien dijera que en pleno auge del nazismo habría que sentarse a entenderse con la Alemania nazi, pues todos nos echaríamos las manos a la cabeza. Ahora, y diríamos, porque hay en los una años cultura, 30 sí que hubo quien lo pensó. y al final fue un fracaso. Pero imagínate lo hubiéramos planteado en los 40, dirían que estamos locos porque hay una cultura instalada que no permite el diálogo, no permite llegar a un entendimiento porque no compartimos principios muy básicos como el derecho a la vida, la integridad territorial, la libertad para votar, etcétera, etcétera. Quiero decir, entonces, ese tipo de entendimiento por ahora no es posible. Que Rusia colapsa, que resetean la sociedad, se crean nuevos partidos políticos y vienen a las ideas de las democracias liberales occidentales, perfecto. Pero ahora, por mucho que muchos exmilitares y militares vean en Rusia, los ven blancos, cristianos, los ven que hemos tenido alianzas en el pasado con la Unión Soviética, sí, pero esa cultura no es la nuestra, no es una cultura con la que podamos convivir hoy, no digo mañana. Solo un apunte. Ha dicho que el pueblo ruso quiere la guerra. Bueno, pues las últimas encuestas dan alrededor del 65% de apoyo a Putin en su acción militar contra Ucrania, pero a finales del año pasado, más del 66% de la población rusa quiere la paz. ¿Y eso cómo se come? Claro. Apoyan a Putin, pero es soplar y chupar al mismo tiempo. La paz con Ucrania conquistada, entonces. Bueno, si haces una pregunta, ¿usted apoya las acciones de Putin en Ucrania porque Ucrania supone el frente, como decía Mijailov, un frente en el que está peleando contra Occidente, contra OTAN? Dicen, sí, apoyamos que Putin haga esa acción. ¿Usted quiere la paz? No, yo quiero la paz. O sea, si Putin se para y deja de atacar, yo lo prefiero. ¿Pero eso demuestra que las hace Tezanos? ¿O? Bueno, si la hiciera Tezanos, a lo mejor salía al revés, ¿no? A lo mejor salía al revés. Pero estas encuestas las están haciendo medios de todo tipo, americanos, europeos, incluso en Rusia, y está saliendo a finales del año 25, salió que bueno, la población rusa está girando hacia un deseo de paz, porque están oyendo hablar de paz. Están oyendo hablar de paz. Lo que decías tú. Sí. Pablo, no es que están mentalizados, no tienen información y van pues bueno, pues a los medios. Ahora ya están oyendo hablar de paz. De todas maneras tenemos que pensar también en tiempos de la historia. La historia siempre nos enseña, ¿no? Y actualmente esto es una guerra enquistada. ¿Y qué ha pasado con las guerras enquistadas, diríamos, históricamente hablando? Si recordamos Vietnam, si recordamos Corea, si recordamos Afganistán, ¿quién ha ganado esas guerras? Pues precisamente los países que tuvieron la ofensiva. En este caso, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces, en esta guerra enquistada, sinceramente, yo creo que, aunque evidentemente el poderío militar ruso es indiscutible, yo pienso que tienen las de perder. Las de perder. Sí. Claro, pero para que pierda... pues van a haber muchas más pérdidas humanas y muchas más pérdidas materiales. Colapso previo, Europa se va a desgastar muchísimo. Desgraciadamente tampoco hay una unidad europea a nivel de lo que significa la política exterior y la política de defensa. Pero Rusia... esta semana hemos tenido noticias de no sé cuántos mil millones que Europa le va a prestar a Ucrania. 90.000 millones. Pero que Hungría y Eslovaquia han votado que no, y mientras no haya unanimidad no puede salir adelante, porque Ucrania les ha roto un gasoducto, un oleoducto que les llevaba petróleo desde podrían escudarse en cualquier otra excusa. En ese sentido, yo pienso que Europa, bueno, pues también se están dando los pasos de que exista unanimidad en 27 países. Es muy difícil en todas las cuestiones. Y yo creo que al final optarán por el tema mayoritario, que será la fórmula por la que Europa, pues, de una forma directa o indirecta, inyectará esos 90.000 millones. Mijailo, ¿cómo ve usted el final de la guerra?
sea ahora, sea dentro de 2 años, sea cuando sea, ojalá que pronto, pero ¿cómo imagina usted el final de la guerra? Estoy seguro que Ucrania va a resistir, va a ganar juntos con la Comunidad Europea. Ucrania, aparte de la Comunidad Europea, no puede existir y Europa tampoco va a existir si no estará Ucrania. Defensores ucranianos ahora están defendiendo no solo Ucrania, pero están defendiendo en primera barricada los valores europeos. Putin pretende no invadir a Ucrania solo, conquistar Ucrania. Putin pretende destruir la Comunidad Europea y con su amiguete ahora, como es Trump, que le permite hacer lo que está haciendo, especulando, manipulando, esto se va a seguir más tiempo, pero Ucrania seguro que va a ganar. Yo fui militar en Rusia en tiempos de URSS y lo conozco desde dentro como es tropas rusas. No voy a usar una palabra española que es muy fea, pero Rusia nunca fue segundas tropas en el mundo después de Estados Unidos, porque la corrupción de coroneles rusos que han robado todo y eso sigue siendo así? ¿Sigue claro, habiendo corrupción en el ejército ruso? ¿No? Y hablamos, cosas de la época soviética. Claro que sí, que están robando y se están escapando también en la Comunidad Europea, aunque dicen a sus paisanos, los rusos, que la Comunidad Europea no tiene futuro, pero los todos hijos incluidos de Medvedev y de Peskov y de otros, están estudiando y viviendo en la Comunidad Europea, compran coches europeos, curando salud en médicos europeos, entonces están demostrando que Rusia es algo muy pasado y si damos más sanciones, Rusia va a caer mucho más rápido. Es curioso porque claro, hablábamos 200.000 soldados polacos, 130.000 españoles, ucranianos, ¿cuántos hay? Dicen que es el ejército más numeroso de Europa ahora mismo, ¿no? Sí, esto es otro de los efectos. Si hablabais con el tema de la OTAN, otro de los logros de Putin es conseguir que se amplíe la OTAN con 2 países más. Y uno de los objetivos de Putin era que se desmilitarizara Ucrania para poder controlarla y dominarla, y ahora Ucrania no solo ha multiplicado por 10 su ejército, sus tropas regulares, sino además ha multiplicado por 35 su capacidad industrial militar, de tal forma que el pasado año fue capaz de cubrir un 40% de sus necesidades en el campo de batalla, y se espera que el año que viene sea incluso un poquito más, hasta el punto que ya empieza a exportar licencias a países europeos. Quiero decir, ha conseguido todo lo contrario, y a la prueba me remito. Nos vamos a ir a publicidad enseguida, que tenemos una primera parada que realizar en cuestión de minuto y medio, pero yo observo que también a ver, la guerra está evolucionando, desde luego, desde el primer año a ahora que estamos en el cuarto, ha cambiado mucho. Yo creo que hay menos soldados, o los mismos, no hay más soldados en el frente porque hay drones, porque se ha tecnificado mucho la guerra. Y luego, aparte, los soldados, por lo menos los del frente, los del bando ruso, muchos de ellos no son rusos, son africanos, son norcoreanos. Coronel. Bueno, según las últimas cifras, Putin tiene algo más de 700.000 soldados desplegados en zona de combate. 700.000. Pero rusos de la Rusia central, o sea, de la Rusia europea, pocos, ¿no? No, muchos. No son todos de Asia y de... No. Pero un 10, hay 20% africanos, hay del ¿no? norte de África, hay de centro de África, hay sudamericanos, hay efectivamente de Corea, de Asia, efectivamente. Pero bueno, esos podemos hablar de 2.000 por un lado, 1.500 por otro, 5.000 por otro. Estamos hablando de una cantidad y enorme. son carne de cañón. Y bueno, muchos de ellos son carne de cañón, sobre todo los que reclutan, que recluta Putin hoy en día es capaz de reclutar de entre 30 y 40.000 al mes, que son los soldados que pierde, no que mueren, sino que causan baja al mes en Ucrania. 30-40.000 al mes. 30-40.000 al mes, que son unos 1.000-1.200 cada día, causan baja. Qué barbaridad. Por eso el nuevo ministro de Defensa ucraniano ha dicho que el objetivo llegará a los 50.000 para crujir el reclutamiento y forzar una movilización, claro.
que sería impopular y que provocaría... Bueno, disensiones internas. y además es que como Rusia en ese aspecto no hay transparencia entre la población, diríamos, joven, que es reclutable, pues yo creo que habrá cierta indignación, ¿no? Vamos a publicidad y seguimos con este interesante análisis de la situación en la guerra en Ucrania, que no de Ucrania. Ucrania, 4 años de resistencia europea, lo estamos analizando con la ayuda de Pablo Gil, de Ramón Sentís, de Ignacio Cortiñas y de Mijailo Petruniak. Estábamos hablando del coste de la guerra para los rusos, también para los ucranianos, pero los rusos están poniendo mucha más carne de cañón que los ucranianos, da la impresión, ¿no? Bueno, es que el nivel de bajas es mucho mayor, sí, porque son atacantes, y además son atacantes de la nueva guerra moderna de las zonas de muerte, de los kill zone y de los drones, que hacen que estén mucho más expuestos. Si ahí me corregirá Ignacio, pero creo que de normal es un 3-1 del atacante al defensor, pero hemos visto en Kupiansk que han llegado a contabilizar 25-1. En el sentido de 25 bajas de la parte rusa por una de las ucranianas. ¿Por qué? Porque es que ahora estás muy expuesto. Y efectivamente, tienes razón Ignacio, hay mucha tropa, aunque da la sensación de que no, pero porque también hay una dispersión en 1000 y pico kilómetros de frente, y lo que hay es microunidades de infiltración. Como ya no se pueden concentrar las tropas, porque los ves, lo que sucede es que los rusos mandan uno, otro, y entonces cuando ya llegan 10 o 12 y ya son una amenaza, pues entonces empujan. Todo eso genera un gran número de bajas y serios problemas para evacuar a los heridos, lo que implica que esas bajas acaban siendo muertos. Ahora es una situación cruda para el atacante, como yo lo veo. Y claro, los drones son determinantes, ¿no? Porque son los que están ahí machacando en la frontera, los que lo observan todo, los que disparan, los que... En combate hay una zona que se llama el kill zone, que es la zona de muerte, que ahora se ha ampliado debido a las capacidades técnicas de atacantes y defensores, entre 10 kilómetros a partir de la línea de defensa, en una franja de 20 kilómetros más. O sea, entre 10 y 30 kilómetros desde la línea de defensa, esa franja de 20 kilómetros, que antes la cifrábamos en 4 o 5 kilómetros, ahora son 20, 30 en el frente del enemigo, el que ataca. Eso causa unas bajas tremendas. El que entra ahí está expuesto a, bueno, pues la zona de muerte. La zona de muerte. Sí sale, pero salen pocos. Salen pocos. ¿Y qué significa eso? Que el que una vez entra ahí, a partir de los 10 kilómetros, el que ha pasado esa zona, entra en una zona de no retorno. O sea, a partir de los 10 kilómetros, de 10 kilómetros hacia el frente de defensa, el jefe ya no puede mandar replegarse, porque entraría otra vez en la zona de muerte y se quedaría sus tropas aniquiladas. O sea, esto es lo que da la capacidad técnica, tanto de ataque como de defensa. Es que al principio de la guerra... Hablamos de unas franjas, de unas franjas de muchos kilómetros. Y Mijailo lo sabe como militar, como yo. Zona gris. Zona gris. Yo supongo que además en los anales, diríamos, de la historia militar, la guerra de Ucrania en Ucrania es una guerra donde ha participado una nueva herramienta que hasta ahora no participaba de forma tan masiva y que es económicamente muy viable para los ejércitos, que son los drones, ¿no? Son baratos, ¿no? Son baratos con respecto a los misiles, por ejemplo, pero baratos no lo son, valen mucho dinero. Y además se están fabricando miles de unidades. En concreto, millones. Yo sé que en Ucrania se están fabricando muchas. En esta última reunión de hace apenas una semana, que se reunieron el grupo de E5, que he hablado antes, Alemania, Polonia, Gran Bretaña, Italia y Francia, pues están, entre otras cosas, buscando soluciones para una fabricación aún más masiva
de drones, porque los drones Los drones palian otras carencias. Quiero decir, al principio de la guerra se hablaba mucho de los tanques que los americanos iban a ceder, de los aviones que los franceses y los británicos, en fin, aviones y tanques. Hombre, y ahora solamente hablamos Ignacio en eso por tendrá, eso. tendrá y ahora una hablamos explicación, sobre todo de drones y también de una misiles. explicación mucho más. Sí, mucho bueno, mejor. los drones lo que te permite es que con un gasto personal cero, porque son dirigidos por personal que puede estar a miles de kilómetros, haces un desgaste al enemigo tremendo. Atacas sus puntos logísticos, puestos de mando y concentraciones de personal. Y tú no tienes nadie en exposición de riesgo, ningún piloto ni ningún soldado. Esa es la gran ventaja del dron. Pero el dron tiene capacidades las que le da pues, la tecnología, el avance y el contradrón. ¿Siguen haciendo falta los tanques y los aviones? Claro que hacen falta los tanques y aviones para realizar otro tipo de operaciones. Pero la guerra que se está librando en Ucrania es más, está más adaptada al uso de drones que de grandes formaciones de tanques y de aviones. Hay una cosa que vengo observando también con el devenir de la guerra que me llama la atención, y son las estrategias de los dos ejércitos. Claro, yo de esto sé lo justo, como un observador más bien lerdo que otra cosa, pero aquí cuento con buenos especialistas para ayudarme a sacar conclusiones correctas. Pero da la impresión de que los ucranianos están contraatacando, diría yo, intentando destruir instalaciones estratégicas, algún oleoducto, alguna central eléctrica en territorio ruso, etcétera, etcétera. Y los rusos lo que están haciendo es bombardeando a la población civil y a las instalaciones eléctricas también y energéticas de Ucrania para ver si se mueren de frío, ¿no, Mijailo? Sí, eso llamamos, como antes, en el año 32-33, teníamos hambruna provocada de nuevo por Rusia, llamamos Holodomor, ahora llamamos Holodomor, como es guerra de frío, porque gente tiene 2 horas, por ejemplo, durante el día solo electricidad. Y esto es horrible para ucranianos, pero últimamente también las tropas ucranianas han dado mucho daño a las petroleras rusas, que ya es un porcentaje muy alto, y hemos visto durante últimas semanas supermercados rusos, estanterías están vacías de que no tienen productos alimentarios, y con esto falta de productos, a ver si el pueblo ruso se puede un poquito moverse y empezar a protestar. No lo creo, porque no pueden hacer ni manifestaciones ni nada por las tropas rusas, porque pueden matar a todos, poner en cárcel, como están haciendo con gente... Navalny, que le picó una rana ecuatoriana, ¿no? Sí, claro. En Siberia. Y para ellos no existe una ley de democracia. Para Rusia solo existe una ley de fuerza. Y con los rusos hay que hablar con una posición de fuerza. No existe otro. Bueno, Pablo, sí, ahora le pregunto a Ramón. Sí, no, es una matización de lo que has dicho, es que es justo esa simetría la que llevará a la victoria a Ucrania. Es decir, los rusos se concentran en objetivos civiles pensando que así va a cambiar la opinión política y tal de Ucrania, cosa que no va a suceder, porque no sucedió tampoco con el Londres de la Segunda Guerra Mundial. Bombardear civiles no hace ganar guerras. Y sin embargo, Ucrania lo que ataca son fuentes de ingresos que sí que son lo que puede hacer colapsar el sistema. Si tú, las refinerías, que cuestan muchísimo reconstruir, los depósitos, los puertos logísticos de distribución de petróleo, que al final es la fuente de ingresos, la exportación de materias primas, atacas a eso. Y atacas, que han empezado a atacar con drones también la flota fantasma, con ataques dirigidos que no produzcan además... Los petroleros rusos que no tienen esos dónde con desembarcar, drones ¿no? ucranianos en el Mar Negro ya se han castigado, pero además con precisión, para que luego no produzcan tampoco un problema ambiental. O sea, saben cuándo lleva carga, cuándo no, porque lo que quieren es dificultar que las compañías aseguradoras aseguren esos barcos y facilitar que se apliquen más sanciones, y en esas intervenciones que están empezando a hacer Francia y Estados Unidos de buques rusos, al final acaben parándolos. Eso es una estrategia inteligente. Dejar a niños y ancianos en Ucrania sin energía
eso no solo no es inteligente, sino que además es un crimen de guerra del que van a pasar factura en el Eso es lo futuro. que le iba a preguntar a Ramón, precisamente, que estamos ante algo penalmente perseguible. Hombre, por vamos. supuesto, son Quiero decir, crímenes de lesa atacar humanidad. a la población civil, esto pasa en otros sitios y Crímenes. estamos llevándonos las manos a la Es cabeza. crímenes de lesa Con humanidad. Ucrania no tanto. Bueno, el hecho, diríamos, es que Putin bueno, pues es un autócrata, un dictador, disfrazado de demócrata por un parlamentarismo absolutamente falso, porque no hay transparencia en la política rusa. Y entonces él realmente sabe perfectamente que en una situación normalizada él sería reo de estos delitos y, por lo tanto, lógicamente tendría que pagar por ellos. Pero bueno, a los dictadores normalmente les sucede dos cosas. O son encarcelados, como el caso del señor Maduro, o son eliminados, como el caso o autoeliminados, como el caso de Hitler y otros dictadores. Putin, ese es su destino, pienso yo. O sea, no entiendo otro destino, por mucho que en estos momentos Trump, pues con él tenga cierta benignidad. Ahora iremos con Trump, pero ¿y Zelensky? Se habla mucho de, entre otras cosas, porque Putin lo menciona frecuentemente, Putin y sus portavoces, lo de las elecciones pendientes en Ucrania, que según tengo entendido la Constitución prohíbe que se celebren en tiempos de guerra. Pero no solo la de Ucrania, quiero decir, es que ¿cuántos países en guerra no han celebrado elecciones? Lógicamente estás en otra cosa, estás en un problema existencial. Al final, votar todos en una urna es un tema, da sentido a las Pero que democracias, si te están bombardeando pero la no calle, es no puedes ir a existencial. votar al colegio electoral, luego, ¿no? y luego yo pongo una duda encima de la mesa, como esto es un tema existencial y lo primero que tienen que hacer los seres humanos es preservar su vida. Digamos que uno está en un territorio ocupado, estás en Mariupol, está el ejército ruso y te dicen ven a votar y tienes ahí dos militares al lado de la urna con un Kalashnikov. ¿Qué libertad cómo vas a expresar tu libertad? Tú quieres preservar tu vida y harás lo que que te... no hay lo cortinitas que te para diga. votar en la cabina. No. No creo que haya aunque las cortinitas. haya, y aunque Entonces, las haya. lógicamente, no es el momento para esto. Pero incluso Zelensky ha dejado la puerta abierta y lo ha dicho. Mira, se cumple un alto el fuego, paramos en la zona congelada que tenemos de contacto y tal, y vamos a ver lo de las elecciones. Pero ahora no es posible. El problema es que de la parte de Rusia no hay compromiso ni para que entren tropas internacionales de mediación, ni para crear una zona, un buffer donde no haya ningún ejército. Hay cero compromiso, por lo tanto, ahora no es el momento. Sí. Pero tengo una pregunta. A quien dice que necesitamos elecciones, ¿qué se va a cambiar? ¿Que vamos a elegir un nuevo presidente y él va a dejar Ucrania abandonada? ¿O qué se va a cambiar? Pues esa es la idea. El programa político pueblo es sobrevivir. ucraniano Que no salga un se... presidente prorruso. Claro. ¿Qué va? Buah, sí. Con 140.000 misiles y drones que han tirado la población civil, va a salir un presidente No lo prorruso. sé, yo no lo sé. Ustedes tienen Tal- más contacto tal con la vez- población. Tal vez el objetivo de está allí. Putin no es cambiar el gobierno con las elecciones, porque sabe perfectamente que no le va, el pueblo ucraniano no va a votar a un prorruso. Ni siquiera los de las zonas pero- prorrusas de Pero a lo Donetsk. mejor, Es que a lo, no hay mejor zonas lo que prorrusas, pretende Putin es crear esa separación de la zona ocupada, los 4 oblasts, Luhansk, Donetsk, Zaporilla y Kharkov, para darle una visión tergiversada al mundo, a la opinión internacional, de que donde está él, le apoyan a él. Entonces, a lo mejor no se trata de... Le apoyan a él de la forma que ha dicho, Pero esa población, que ha dicho Pablo. esa población Claro. de habla rusa que hay en Ucrania, en esos 4 oblasts, en esas 4 regiones, son prorrusos y ¿Usted pro cree que en día de hoy en Ucrania va a salir un kamikaze para proclamarse que él es prorruso? No, y contestando... No, pero esa en la población- zona ocupada sí podrían hacerlo. no, pero la población- recibir a los rusos con flores. No, Vicente, que sé que además haces bien, porque como somos gente civilizada y estamos todos de acuerdo con apoyar a Ucrania, está bien que hagas de abogado del diablo, porque muchas de las cosas que planteas las oímos muchas veces de la propaganda y al final no hay que evitar esas preguntas, hay que hacerlas y No, contestarlas. y le digo una cosa, si
si del otro lado quieren venir aquí, venimos y debatimos, ¿eh? Bueno, entonces no sé si han decíamos querido, nosotros, no, pero no han bueno, querido. a lo que iba a contestar eso. Muchas veces hay confusión entre prorruso y de lengua rusa. Es que no es lo mismo. Es verdad, yo es lo he como dicho decir, mal, si yo lo he dicho mal. es que suele pasar y es normal, Sí, sí, sí. porque quieras o no, culturalmente nos pilla lejanos y nos cuesta entender. Sin embargo, lo entendemos muy bien con el ejemplo anglosajón. Entendemos muy bien que haya irlandeses con lo que odian a los ingleses hablando inglés, que haya australianos con también las bromas que hacen de los ingleses hablando inglés, pero no entendemos que dentro de Ucrania haya rusohablantes de tiempos inmemoriales que fueron allí, porque también ha habido colonos rusos dentro de Ucrania. Cuando el Holodomor se perdieron millones de ciudadanos por la hambruna y fueron sustituidos por técnicos y trabajadores que venían de Rusia, y luego Stalin era un experto en el desplazamiento de poblaciones. Ya lo creo. Tú eras un tártaro de Crimea, te subían a un tren y aparecías en Kazajstán. Tú fíjate el surrealismo de que estás con tu familia hoy y mañana estás en Kazajstán y no puedes volver. Pues todo eso hace que haya varios, y no solo rusos, tenemos rumanos, tenemos húngaros, quiero decir, hay muchas minorías dentro de Ucrania, pero esos rusohablantes están ahora peleando con fusiles contra los rusos. Es lo que tú puedes oír Contra los rusos. Contra los rusos, pero son rusohablantes. De hecho, ha habido unas imágenes brutales también de un soldado que de repente se ve rodeado de rusos, se pone a hablarles en ruso, el ucraniano, cosa que al revés, los rusos no son capaces de hablar ucraniano, los engaña y es capaz de defenderse y liquidarlos a todos. Unos vídeos que fueron muy populares hace 3 meses. Eso pasa. Quiero decir, puede haber ucranianos que hablen ruso, no pasa nada, pero no son prorrusos, quieren ser europeos. Es de origen de habla rusa, ¿no? O sea, Don Vicente, yo creo que usted no va a encontrar ni un ucraniano, que hay 120.000 en Comunidad Valenciana, que puede decir a usted que estaba maltratado por hablar ruso en Ucrania. Durante toda la historia. Pero quiero decir que de tiempos que Ucrania estaba bajo de Rusia, había 170 leyes de prohibición de idioma ucraniano. Y es oficialmente. ajá. ¿Cómo está la población ucraniana sobrellevando este invierno, Mijailo, allí en Ucrania? Estamos ayudando de aquí lo que, Hasta el Papa ha que mandado podemos. grupos electrógenos. Y también Embajada de Ucrania, con ayuda periódica del mundo, con todos españoles. Estamos ahora en un proyecto para ayudar, para recaudar fondos, para ayudar a pasar estos tiempos más difíciles, porque con este frío, muy mal, porque mi suegra 20 también bajo vive cero, ahí. ¿no? Una cosa así. 20, 25. 20, 25. Y no solo por frío, pero no puede funcionar electrodomésticos. Hay niños pequeños, hay hospitales que hay que hacer operaciones, hay que operar gente, y en este tiempo puede quedarse sin luz y pueden morir personas. Y mueren de frío, mueren cada día. ¿Cómo se puede ayudar? Ya que cita usted esta campaña, ¿de qué manera podemos ayudar a los particulares? En la página web de Embajada de Ucrania hay un llamamiento de la embajadora y de Federación de Asociaciones Ucranianas en España, otra organización también que se llama CRAI. Hemos hecho un llamamiento a todos ucranianos que están aquí, y no solo en España, en todos los países, y estamos intentando recaudar dinero para ayudar, para cubrir estas necesidades, para comprar generadores y todo lo que es posible. Una vez entrando en página web, hay, con ayuda de una asociación española, que es una entidad española, y cuenta bancario parece que es de BBVA, y es muy fácil. Si una persona están quiere ustedes ayudar. centrados en recaudar dinero para los generadores. Yo Correcto. recuerdo que al principio de la guerra también recaudaron para ambulancias. Correcto. Y seguimos, por ejemplo, en el último meeting donde usted estaba presente, ya vamos a enviar número 15 ambulancias solo de Valencia. Ajá, 15 ambulancias desde 15 Valencia. ambulancias, incluido reanimóviles. ¿Cuántos ucranianos me ha dicho que hay en la Comunidad Valenciana? 120.000. 120.000. Más de Polacos también hay un 120.000. montón que están viniendo muchos. Sí, bueno, pero no tanto, la verdad. Polacos habrán Y rusos. entre Y 15 rusos y también han 20.000. ido muchos. 15 y 20.000. Lo que pasa también en la época estival hay mucho más número, porque, como he dicho, en numerosas ocasiones la población polaca, que en estos momentos ha subido su nivel de renta de forma muy importante,
está comprando muchísima residencia en todo lo que es la costa. ¿Los rusos que vienen aquí valenciana son anti-Putin o son oligarcas que vienen a tomar el sol? Pues ¿O hay qué de son? todo, ¿no? Yo- Hay de todo, supongo. ¿O qué son? Aquí Mijailo lo sabe muy bien. El problema que hay con los rusos que están comprometidos es que son minoría. De hecho, están los rusos libres, que están declarados como una organización terrorista. Si el presidente de Rusos Libres vuelve a Rusia, le caerán 25 años de cárcel. Pero el problema que hay es que son muy minoritarios. O sea, al final es una organización de pues, lo que se decía la transición, ¿no? Que eran los partidos de taxi, ¿no? Que caben todos en un taxi. Sí. Cuando hablamos de decenas de miles de residentes rusos de aquí que están como desaparecidos. Sí. El problema es que empezamos a ver que si al principio están desaparecidos porque tienen miedo, no tienen mucho compromiso político, vienen de sol y playa a disfrutar de la democracia, como decía antes Mijailo, de todo lo que a Rusia no le exige, les gusta exigirlo cuando vienen aquí, pero no luchan por tenerlo allí, están en silencio, pero el problema es que empezamos a ver que después de 4 años ya empiezan a aflorar con actividades culturales, actividades políticas, hacen un desfile militarista que se llama el desfile de los inmortales para mayor gloria del ejército ruso, que la delegación de gobierno autoriza para nuestro escándalo, en Alicante lo hacen y en Madrid también, y nosotros lo hemos denunciado, pero la delegación de gobierno dice, libertad de expresión. Ya, pero si vinieran unos nazis, entonces es delito de odio, pero si vienen unos que apoyan violaciones y violación también del sistema de las leyes internacionales, eso sí puede manifestarse. Respondemos a eso y a las implicaciones internacionales de este horrible conflicto después de la publicidad. Cuatro años de resistencia europea, lo debatimos con Ignacio Cortiñas, con Pablo Gil, con Ramón Sentís y con Mijailo Petruniak. Estábamos hablando de los rusos en Valencia, en la Comunidad Valenciana, en España, pero vamos, en la Comunidad Valenciana, que parecían pocos, pero que poco a poco van siendo más. Esto, las tácticas estas de inteligencia, don Ignacio, que a mí siempre me llama mucho la atención y agradezco mucho sus brillantes análisis cada vez que tenemos oportunidad con algún asunto de política internacional. Aquí, ¿qué se está programando desde Moscú para la Comunidad Valenciana? Bueno, yo no me centraría. Venga, para España. No me centraría efectivamente en la Comunidad Valenciana, aunque es un punto de entrada importante. No olvidemos que Putin tenía o tiene una residencia aquí en la Comunidad Valenciana. O sea que Putin sabe dónde estamos, ¿no? Él personalmente. Las intervenciones del control reflexivo. Esa es la principal campaña que inició el desarrollo Rusia en los años 2012-2013. O sea, ya llevan experiencia, ya tienen 15 años de experiencia, son los mejores en el mundo en ese tipo de acciones psicológicas y de intervención en las decisiones del pueblo. O sea, de la población. No estamos hablando de intervenir a las unidades militares. Influyendo en el voto, en la forma de reflexión. En inglés es reflexive control. Esa es la definición de la campaña. Manipulación de la forma en la que las personas reflexionamos sobre un hecho. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace? Con medios sociales, con entrevistas en televisión de gente que interviene manipulando la información, en las universidades, con estudiantes. La máquina del fango, vamos. En la de Valencia. Con profesores universitarios, con gente comprando en una pescadería que saca el tema y las armas de casa que están comprando lo oyen y se van a su casa con esa idea. A los soldados en el frente, a los soldados en los periodos de instrucción. O sea, esta técnica de intervención sobre la reflexión de las personas la desarrolló el que hoy es jefe de las Fuerzas Armadas en Rusia, el general Valery Gerasimov. Este señor, que lleva desde el 2011-12 siendo jefe de las Fuerzas Armadas,
tiene una gran experiencia en este desarrollo. Y eso pues, se hace en la Comunidad Valenciana, se hace en Madrid, se hace en Londres. El Brexit fue un claro ejemplo. Un claro ejemplo. Bueno, siempre se ha hablado del proceso independentista catalán como influido. Sí. De hecho, había algún candidato independentista catalán que hablaba de llamar a los rusos y a los chinos también, creo recordar, para que tuvieran una base. Una en fuerza de Cataluña. mediación. Eso Sí, estaba no, negociado. y hablaban incluso de tener, como ellos no tienen ejército, de llevar rusos allí a Cataluña para que pudieran intervenir. Y tener una base militar en Pero eso se quedó lo que es el puerto de Barcelona. Como una ensoñación, como un delirio más bien, ¿no? Evidentemente, No, pero perdón, todo encierra algo de verdad. Pero eso no es lo que estoy hablando. Eso es una intervención con fondos y con ideología. Guerra híbrida directa, ¿no? Desestabilizar Exacto. una zona. Un país. Yo voy más a la influencia de la opinión pública. Efectivamente. Que yo creo que es la parte Más tapado, previa, ¿no? más tapado. Construir ese estado de opinión es un poco la parte previa. Y sí que es verdad que consiguen afinarlo para que todos más o menos digan las mismas cosas. Y el problema es que sean capaces de que ese discurso cale aquí. Y a veces utilizan las universidades, pues nosotros nos hemos visto el caso, que lo conoce muy bien Ocho Mediterráneo, también lo habéis denunciado alguna vez, del convenio que había entre una universidad putinista, que es la Universidad Ranepa, con la Universidad de Valencia. Y además decir, pero es que era un convenio que en el año 2022, recién comenzada la invasión, todavía continuaba porque venía remolque de los presupuestos y tal, y no se canceló inmediatamente, aunque luego conseguimos cancelarlo. Este tipo de acciones, junto con acciones que parecen benignas, culturales, por ejemplo, de repente traen aquí un ciclo de Mikhalkov, iban a poner una película en el ABC Park, claro, yo llamé corriendo al ABC Park y digo, oye, ¿qué están haciendo? Nikita Mikhalkov, están las sanciones, esta es la mano derecha de Putin. Y sobre todo redes sociales. Van introduciéndolo, O sea, y luego un redes... colegio, porque hacemos muy buen tándem, aunque no está bien que lo diga yo con Mijailo y la federación, de que ellos, vamos a decir, son como el canario en la mina. En cuanto sale algo, nos avisan rápidamente. Y claro, nos advirtieron. Perdona, Pablo, pero Sí. eso es la punta del iceberg. No, claro. O sea, nosotros estamos hablando Pero todo eso va de una construyendo- campaña de manipulación de la opinión pública en general. Sí, pero que y con Pero, no es que no eso, específico. ¿no? pero es que luego Pero siempre... son las redes sociales. Las Claro, redes. pero ahí Las vas redes tirando del hilo sociales. y siempre hay un denominador No, común. sí, forma y es parte lo último de- que os iba a contar, y es que en diciembre descubrimos que un colegio público iba a hacer un gran evento de la cultura rusa. Y claro, tuvimos que llamar al director, al inspector de educación, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Pero cómo la cultura rusa? No, es que hacía ilusión porque hay un niño ruso tal. Digo, ya, pero es que tienes 14 niños rusos que están con estrés postraumático, que se han estado chupando los bombardeos y que ahora tienen que levantar banderas rusas en clase. Pero Bueno, como va ucranianos, pasando el quieres tiempo... decir. Ucranianos, sí, perdón. Ucranianos, entonces... Va pasando el tiempo y parece que van aflorando y volvemos a esa maniobra de cambiar a la opinión pública. Claro, y algunos como que dirán, no pasa pues nada. están ustedes haciendo justo lo que denuncian que hacen los rusos, pero a favor de Ucrania. Y habrá que recordar quién es el agresor y quién es el agredido, digo yo. Y quién tiene las sanciones internacionales y quién no. Así ¿no? es, así es. Desgraciadamente la manipulación, y en este caso la manipulación rusa es evidente sobre Occidente porque a ellos les interesa desintegrar la Unión Europea tal como está, y en ese sentido diríamos todas sus fuerzas están precisamente para que determinadas fuerzas políticas, redes sociales y demás funcione el sistema para que la Unión Europea como tal se desintegre. Yo, que he sido un auténtico convencido de la Unión Europea, en estos momentos a mí lo que realmente me da mucha pena es ver cómo la Unión Europea pues, en estos momentos no tiene claridad muchas veces en sus objetivos, no tiene la Unión Europea tiene un problema que certidumbre es la unanimidad. en la fórmula de llevar a cabo esas cosas, que nos está debilitando de una forma notabilísima, y lo único que nos está haciendo es ninguneando no solamente el presente, sino de cara al A la futuro. Unión Europea, con la para que necesidad no de que seamos- 27 voten siempre lo Efectivamente. mismo, le está pasando como a la ONU con el derecho a veto de 5 países. No, al final tendrán que cambiar el sistema. Era lógico que inicialmente la Unión Europea funcionara así porque, bueno, inicialmente eran 6 miembros, luego se fueron ampliando. Cada vez, diríamos, esa unanimidad conllevaba el hecho de que pues, hubiera un convencimiento por parte de todos los actores políticos y miembros de lo que era la Unión Europea, pero desgraciadamente con 27 miembros y además existiendo países... No es operativo. Países que dentro en la actualidad pues no están de acuerdo con estas políticas y están de acuerdo con Putin,
pues sinceramente Mijailo quería todo decir eso algo. no Sí. sirve de nada. Mira, desde el año 2014, pero sobre todo desde 2022, estamos haciendo llamamientos a Policía Nacional, Guardia Civil, a todos, a Policía en España, fronteriza, para que pueda revisar visados para los rusos que vienen a España. España para rusos es un país que cree que rusos es un buen chaval, como un oso, con carácter bueno, que es un camarada, un amigo, pero esto ya no es desde, y nunca no fue. Ellos tienen mucho odio y envidia, y ¿quién pone por las calles en Valencia viva Putin? Y tantas escriben en Paterna, en Manises, en otros nos envían fotos donde los ucranianos que eso no ha hecho Putin, están haciendo los rusos, y que cuando vienen hay que revisar visados o prohibir visados como están haciendo países bálticos. Si no, aquí viene gente que va a pasar factura, no solo en España, pero en Comunidad Europea. Hay que prohibir visados a quien fue militar, porque seguro que viene orientado por KGB y gente que están comprando aquí de sus dólares de petróleo, los chaletes, casi medio pueblo entero. Es una seguridad nacional de España. Pero también habrá rusos buenos, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? Esto es increíble. El problema es el porcentaje. Hay que Y el controlar. problema es que si nos empezamos a retratar con ese 1%, da la sensación de que toda la comunidad rusa está en contra de la guerra, y no es así. Es una forma de blanquear a toda una población que no está comprometida. Y luego hay un tema de respeto entre estados, que esto pasaba con el conflicto entre Israel y Palestina. Había una especie de acuerdo que no se cometía. Israel y Hamás. Bueno, no, digo anterior, hablo de los 80. Hablo de Fatah y de toda aquella historia. Había un acuerdo no escrito de que no se hacían atentados en España, ¿no? Y entonces de un lado y otro pues se arreglaba porque tú respetas a España y entonces tú no haces asesinatos por encargo en España. Eso Rusia no lo respeta. Rusia tenía un militar que se había pasado de bando, que era un piloto de helicóptero, que en Alicante llegaron, le cerrajaron 4 tiros unos pistoleros, sí, y se marcharon. Sí, sí. Hasta el punto que los oficiales de la inteligencia rusa que hicieron esto y que entraron a España como Pedro por su casa y cometieron un asesinato sin respetarnos, justo coincidía que al día siguiente ardió el edificio de Valencia. Y yo estaba preocupado, porque digo, a ver, porque ahí había rusos y ucranianos en ese edificio, digo, será el mismo comando que ha venido que le ha pegado fuego al edificio. Porque ya estás... El de Campanar. Claro, Sí, sí, porque sí, era el el de día Campanar. siguiente. El día anterior de Campanar es cuando ejecutaron al ruso. Y te hacía pensar de todo, porque de las personas fallecidas había un ciudadano ruso, porque habían 20 familias Sí, habían ucranianas. ucranianas, Aquello sí. te hacía pensar, ¿pero por qué tenemos que estar pensando en esto? ¿Por Ya, qué pero eso está asesinatos por descartado, ¿no? encargo? Eso está, no, pero yo no lo digo por poner sombra de sospechas, No es conspiranoia. sino, claro, pero te hace pensar ¿por qué? Porque han cometido un asesinato a cara descubierta en España, Rusia, y ese mismo país les estamos dando visados a sus ciudadanos. Y además no solo eso, hay una cosa más ingenua que hacemos también en España con el asilo político, y es que estamos aceptando asilados políticos rusos que habría que ver su compromiso político en Rusia. El de rusos libres, 25 años de cárcel, declarado terrorista, ahí hay compromiso. Pero alguien que dice, no, es que hice un comentario en redes sociales y se le da visado, yo eso lo revisaría. Entonces yo creo que tenemos que ser cautos, sobre todo porque ellos no nos respetan. Pero el gobierno español es muy pro-Ucrania, ¿no? O sea que Sí. sorprende que no tome esas medidas que ustedes Bueno, están sí, reclamando. pero dentro del propio gobierno, la coalición de gobierno, también hay partidos claramente que no son Exteriores es del PSOE, pro-Ucrania. Defensas del PSOE, Interiores del PSOE. No quiero llamarle ni Sumar, Bueno, Podemos, pero Sumar, etcétera. Cuidado. está en cultura cuidado, y está en cuidado. otras cosas. Bien, pero Mira, también. que hemos también. empezado esta entrevista que hay diferentes rusos, ¿no? También hay diferentes ucranianos, y hay muchos rusos que vienen, que han ocupado Crimea, han ocupado, invadido Donetsk, Luhansk, Donbass, y han podido sacar pasaportes ucranianos para viajar al extranjero. Entonces, también rusos, aunque lo sabemos porque a veces cuando nos llaman a la asociación
o están hablando, ya se nota por idioma, por acento, que no es ucraniano, es ruso. Y ellos mismos están montando asociaciones, están organizando manifestación y dicen, somos contra guerra, pero no dicen que Rusia es De culpable. terrorista, Estado terrorista. Dicen, somos por la paz, pero no dicen que Rusia es terrorista. Las ¿Quién negociaciones... culpa tiene? No dicen. Ya. Las negociaciones estas que están en marcha en Ginebra y, en fin, van cambiando de sitio. Yo creo que no va a ninguna parte. Rusos, ucranianos... Pero bueno, no quiero monopolizar el debate. Yo creo que no va a ninguna parte. Después de la última reunión, sí, en Ginebra hay un nuevo plan de 20 puntos que están estudiándolo. La delegación rusa ¿El plan de quién es? es inicialmente de Trump y ha sido pues discutido con los líderes europeos y presentado en Ginebra hace unos días. ¿Se puede llegar a algo con esos 20 puntos? Yo creo que no, porque Putin lo dijo hace un par de meses. Sigue manteniendo los mismos objetivos de guerra. Destruir completamente la soberanía de Ucrania, poner un gobierno prorruso en Kiev y disminuir la capacidad de defensa del ejército ucraniano a 30.000, 40.000 soldados, cuando Ucrania, que es muchísimo más grande, pues 100 y pico mil kilómetros cuadrados más que España, necesitaría, teniendo los vecinos que tiene hacia el este y el norte, pues necesitaría como mínimo 300.000. 250, 300.000. Y tiene casi 7.000 kilómetros de la frontera. Convertir lo que era antes Ucrania, antes de Zelensky, que era como una especie de Bielorrusia actualmente, y que un estado satélite. Y que en un momento dado pues podrían asimilarlo sin ningún problema. Si sigue teniendo, y intervengo continuando con esta opción de paz, ¿no? de negociaciones, si sigue teniendo Putin esta postura, presentemos 15, 20 o 35 puntos, nunca será. Es decir, no ha cedido en ningún momento en absoluto. A ver, necesita aterrizar. Una negociación es que ceda ni un paso dos. atrás. Claro. Ni un paso atrás. Es más, se está reforzando todavía más en su postura. Y los analistas, pues vemos en general son 4 opciones nada más para esta guerra, que son más opciones que al principio, curiosamente. ¿Qué 4 son así en síntesis? Que Rusia consiga una capacidad militar tal, con las ayudas que está recibiendo de China, Corea del Norte y de Irán, y pueda destruir la resistencia militar, un avance significativo, poco probable a día de hoy. La segunda opción es que no sea capaz de hacer eso, y entonces Putin decide mantener larvada, durmiente, esa guerra con la destrucción de las capacidades civiles de Ucrania, un Holodomor. Eso es lo que está pasando. Que es lo que está haciendo, pero mantenerla 5, 6 años más, hasta que él se muera. Sí. La tercera opción es firmar un armisticio, firmar un alto el fuego, que no es un tratado de paz. Un alto el fuego es simplemente no disparo más, pero no me voy de aquí, e iniciamos la negociación de paz, la cual no se negociaría porque Putin no querría. Claro. Simplemente querría un alto el fuego. ¿Para qué? Claro. Para reforzar y reconstruir sus fuerzas. Exacto. Y poder entonces llegar a la primera opción: destruir, desbancar Ucrania y llegar a Polonia, países bálticos. Exacto. Ganar tiempo con ese alto el fuego. Sí. Y la tercera, que La tampoco cuarta. es la cuarta, perdón, que no es factible, unida a la tercera, es que de ese alto el fuego se continúe a un plan de paz definitivo con garantías de seguridad para Ucrania. De esas 4, no hace falta ser un analista brillante, parece que la opción 2, que es tener una guerra Larvada. durmiente, larvada, larga, y hablamos, pues eso, llevamos 4 años, desgraciadamente podríamos hablar de 3 más. Hay elecciones para presidencia en el 2030. En Rusia. Con lo cual yo puedo adelantar el resultado. Sí. Bueno, pero las elecciones
marcan las grandes decisiones de los líderes mundiales. Y ahora está marcando ese mantener la guerra por lo menos el año 26 y 27, porque están las elecciones de la Duma que nos lo están diciendo, y en el 2030 son las elecciones. Me están diciendo que tenemos solo un minuto, así que Pablo... No, es que yo creo que al final el problema que hay es el delirio de Putin, que no aterriza en la realidad y que al final no acepta nada de lo que se le propone ahora porque cree que está como cuando empezó la guerra, y no está. Tiene 300.000 millones menos en su fondo de pensiones, que está a cero, tiene serios problemas con los tipos de interés, tiene serios problemas con las exportaciones y al mismo tiempo tiene embargado también otra gran cantidad de dinero en Europa. Su ejército no es el ejército con el que empezó la guerra y la situación no ha ido a peor, no ha ido a mejor, ha ido a peor. El año pasado solo conquistó un 1% del territorio, al 20% que hizo antes, y además ha perdido en diciembre, lo perdió todo en enero con contraataques ucranianos. Tiene que despertar Putin, y porque van a colapsar y bueno, al final... Que nos tenemos que ir. Ramón, ¿Trump por qué tiene tanto... ¿Es por el premio Nobel del año que viene o por qué tiene tanta prisa? Yo creo... Bueno, Trump es que es un tipo muy singular y te puedes llevar cualquier sorpresa con respecto conclusión, Ramón. A nivel europeo en estos momentos es simplemente la resistencia, buscar sincronías entre las grandes fuerzas militares que existen, como he dicho, con este grupo E5 y sobre todo Polonia, el poder defensivo para cualquier eventualidad que pudiera existir. Nos quedamos sin tiempo. Mijailo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, igual que a Ramón, a Pablo y a Ignacio. Y nada, lo que siempre les digo, gracias por la atención prestada, queden ustedes con Dios y hoy además les añado Slava Ukraini.